Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Quiero darles una profecía que el Señor me entregaba en esta mañana domingo. Dios me los bendiga a todos. Voy a leerla porque la escribí. Que no sea yo, sino el Espíritu Santo hablando por medio de su palabra que Él me dio en profecía. La gloria y la honra es para el Señor. Y así me decía el Señor. Así me dijo el Señor: hay muchos que están guardándose en santidad en sus casas porque se han salido de sus iglesias. Ahí donde están, busquen a Dios, me decía el Señor. No se enfríen, no se entibien, me decía el Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Dios está dejando pasar el tiempo, me decía el Señor, porque va a limpiar sus templos, porque se están desviando. Dios va a limpiar sus templos porque se están desviando. Muchos están fuera del verdadero camino, me decía el Señor. Se están desviando, me decía el Señor. Pero aquellos remanentes que se están guardando en santidad, quédate ahí, dice el Señor. Conságrate, me decía el Señor. No te muevas, pero soporta. Vienen días en que la gloria de Dios viene, me decía el Señor. Vienen días en que la gloria del Señor se va a manifestar en nosotros, me decía el Señor. Los altares están sucios, me decía el Señor. Por eso Él dice, quédate ahí. Porque Él no quiere que vayas a un altar y te contamines de toda la contaminación que está en los altares, me decía el Señor. Como Elías en la cueva, me decía el Señor, como David en las cuevas escapando de Saúl. ¿Cuántos no están escapando de Saúl, de Jezabel? Amén. Como los profetas en las cuevas, porque no quisieron doblar sus rodillas ante los Baales, me decía el Señor. Quédate ahí, me decía el Señor, no te contamines, me decía el Señor. Como Daniel en el pozo de los leones, por causa de gente mala que habló mal de él, me decía el Señor, quédate ahí, me decía el Señor. Como los amigos de Daniel en el horno de fuego, por causa de no hincarse ante el hombre, me decía el Señor, por causa de no hincarte ante el hombre, quédate ahí, me decía el Señor, aunque estés en el horno de fuego, me decía el Señor, permanece ahí, séme fiel, me decía el Señor, permanece en santidad, búscame, aunque sé que te está costando más trabajo, porque estás solo o sola, o estás en un remanente pequeño, me decía el Señor. Yo sé, me decía el Señor, que les está costando más trabajo en, sentir mi presencia, me decía el Señor, pero quédate ahí, conságrate, me decía el Señor, séme fiel. Yo estoy contigo, me decía el Señor, que les dijera, yo estoy contigo, Él está contigo, dice el Señor. Mis altares están contaminados. El pan lo están dando con levadura y contaminado. El pan, la palabra, la predicación, la enseñanza la están dando contaminada y con mucha levadura, me decía el Señor. Hay pecado y no se limpian, y hay fuego extraño en mi alabanza y en mi adoración. Me decía el Señor, hay fuego extraño en mi alabanza y en la adoración, me decía el Señor. No vayas a esos lugares a contaminarte, me decía el Señor, porque hay pecado y no se limpian los que están en los altares, me decía el Señor. Me decía el Señor, viene una gran gloria, una gloria santa, una gloria pura, una gloria genuina y verdadera. Viene pan sin levadura, vienen ríos de agua viva y cristalina, no agua sucia y agua estancada como la que están dando en los altares, me decía el Señor. Fuego extraño, y será depositada en vasos limpios. Esta gloria que viene, esta gloria santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, me decía el Señor, será depositado en hombres y mujeres, en vasos limpios, vasos de honra,
en vasos de oro refinados por el fuego, me decía el Señor. Dile esto a mis remanentes, me decía el Señor. Dile esto a mis remanentes, me decía el Señor. Aquellos que están encerrados en la cueva buscando mi presencia y santificándose, guardándose del mundo y de las tradiciones del mundo. Me decía el Señor, cuídate del mundo y sus tradiciones. Aún la iglesia está contaminándose con sus tradiciones del mundo, las tradiciones mundanas, me decía el Señor. Hombres y mujeres consagrados en santidad quiero, me decía el Señor, que no están mezclados con el mundo y sus tradiciones y que no se están contaminando en los altares donde cae el fuego extraño, donde hay pan con levadura, me decía el Señor, y también hay pan endulzado. El pan no es sin levadura, el pan de esos altares es con levadura y dulce, endulzado. Amén. Donde hay pecado y no se arrepienten, lo están practicando a diario, me decía el Señor. Me decía el Señor para sus remanentes, me decía, paga el precio, dice el Señor, paga el precio por la santidad, por buscar su palabra genuina y verdadera. Paga el precio, me decía el Señor, por mi presencia. Pueblo remanente mío, me decía el Señor, porque viene una gran gloria para ti, para esos vasos que están pagando el precio y se están santificando y purificando, me decía el Señor, conforme a lo que dice mi palabra, son obedientes a mi palabra. Resiste, conságrate y no te hinques ante los baales que están en los altares, que están sucios y contaminados, me decía el Señor. Esto me entregaba el Señor para su pueblo, para la iglesia, para todos aquellos que lo escuchen o que el Señor haga mandar este mensaje por medio de su Espíritu Santo a aquellos que lo reciban. Me decía el Señor, da este mensaje porque es fiel y verdadero. Dios me los bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Si eres un remanente, si eres alguien que está ahí como Elías, como esos grandes hermanos profetas, esos grandes de la palabra de Dios, conságrate, sigue adelante, no te detengas, busca la presencia de Dios, la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Dios me los bendiga, el Señor viene pronto, estemos vigilantes, estemos despiertos, estemos alerta. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.